Pero si vemos allá adentro, aquí tiene ya un poquito más de suciedad. Saludos motorista, el día de hoy sí te voy a demostrar que tienes que revisar tu moto, darle sus repasadas de vez en cuando, porque luego te puedes encontrar con sorpresas. Como con la que me encontré con esta moto, por checar una cosa de un lado, me di cuenta de otro problema del otro lado. Si me acompañaste la semana pasada, te diste cuenta que revisamos esta motocicleta, le estábamos haciendo un chequeo general, revisando aquellas cosas que normalmente nadie revisa en cualquier moto. Y haciendo un chequeo porque esta es la moto que se volaron y pues ver qué tan madreada la regresaron, revisando por todos lados. Una de las partes que estábamos revisando es el sedazo, que pues casi nadie quita del lado del derecho del motor. El sedazo que hay que sacar quitando la tapa de ese lado. Y vimos que había algunos residuos en la parte baja. Revisando esos residuos me doy cuenta de que son de plástico, no es mugre, no es suciedad, no es tierra, ni tampoco, gracias a Dios, partes metálicas, es plástico. Cuando veo que es plástico me empieza a dar la duda y me vengo de este lado a revisar los tensores de la cadena de distribución. Estos tensores pues son unas rueditas, estas rueditas, y me encuentro con que algunos ya tienen desgaste. Este es el más grande, este es el central que va en esta parte. Este está relativamente bien, tiene un poco de desgaste en la línea central, pero no demasiado. Este podría haber aguantado otro rato, pero este, si nos fijamos, tiene partes rotas, mordidas, desgastadas, como le quieras llamar. Está notoriamente desgastado, aunque todavía sirve, no es que ya esté para la basura, pero definitivamente pues ya se recomienda cambiarlo, sobre todo porque aquí hay pedazos que ya no tiene. Y este otro pues más evidente, aquí tiene un mordidón y en la parte central se ve bastante desgaste. Aquí tengo las partes nuevas, todas originalitas. Como vemos pues el central no hay mucha diferencia con el que quitamos, muy poca diferencia, aunque sí la hay, pero bueno, este pudo haber trabajado otro rato, de hecho lo voy a guardar por una emergencia. Este otro sí, aquí sí ya vemos un desgaste, sobre todo que pues aquí ya no deja dudas de que hay una parte mordida, pero si nos fijamos en la circunferencia, sí es más grande este. Ya es notorio lo desgastado. Y por último, este, pues también es bastante la diferencia entre el nuevo y el usado. Y aparte de la diferencia de la circunferencia, pues simplemente estas partes mordidas pues ya nos dicen que hay que cambiarlo. Definitivamente estas piezas no son así que de urgencia, pero pues qué mejor que las veamos cuando apenas inician su desgaste mayor, para que nunca esta cadena empiece a rozar por los lados o a hacer movimientos bruscos, o incluso que haya el riesgo de que se brinque. Si mantenemos los tensores lo mejor posible, pues la cadena nos va a durar más y vamos a tener menor problema acá arriba. Casi nunca, de hecho nunca vamos a tener problema arriba si los tensores están correctos. Pues vamos a cambiarlos para mostrarte cómo es que van. No es nada del otro mundo, pero pues para que sepas exactamente cómo es. Primero que nada vamos a poner la rodaja más grande, la central, la que va aquí en la parte de arriba. Deja acomodo esta chingadera para que se vea. Ahora sí, la que va aquí en la parte de arriba. Esta pieza lleva este tornillo con la punta pues redondeada, sin rosca. Y muy importante,
esta rondanita, a ver si se alcanza a ver, esta rondana como de cobre para evitar fugas de aceite. Simplemente la acomodamos y metemos la rodaja por abajo hasta atinarle al hoyo. De hecho ahí se alcanza a ver. Apretamos y hay que comprobar que la rodaja por dentro gire libremente, sin atorarse, sin nada. Y apretamos. Esta es la rodaja que lleva el brazo este. Comprobamos, gira libremente y lo ponemos aquí. Tiene libre movimiento y también la rodaja tiene libre movimiento. La apretamos. Comprobamos otra vez. Está correcto. Muy importante, el pistoncito lleva esta parte, esta pieza de plástico en la parte de arriba, este taponcito. Que es el que va a tener contacto con esta pieza de aquí. Este es el resorte que lo empuja. De hecho, ese resorte solo lo mantiene en su lugar. La presión de aceite es en realidad el que lo mantiene empujando, haciendo fuerza realmente. Y le ponemos el tapón inferior otra vez con una rondana de cobre. Damos una limpiada porque está muy puerco y no quiero que se vaya suciedad para adentro. Ahora sí, vamos a ponerle primero el resorte con esta parte angosta hacia el pistoncito. También lo apretamos. Y por último cambiamos esta rodaja. Mucha atención con esta porque ya me ha tocado ver que le quitan este pequeño buje y ya no se lo ponen, o la rondana, y los dos son importantes para que lo puedas apretar firme pero que al mismo tiempo la rodaja gire libremente. Si no, a la hora de apretarlo, pues la rodaja se va a apretar, no gira y la cadena la va a desgastar muy rápidamente. Lo apretamos. Comprobamos que gire. Déjalo en foco para que se vea bien. Gira bien. El otro también gira bien. El brazo se mueve libremente. Y la rodaja que tenemos aquí adentro también gira libremente. Pues así queda, y queda a todísima madre. Listo para otros 25,000 kilómetros o más. Como ves, es una operación relativamente sencilla. Lo más difícil aquí es sacar el magneto.
Extractor específicamente de este magneto no tengo, pero mira que con un extractor de pata de gallo, o como le quieras llamar, con este sale y no hay pedos. Y ya tiré algo. Ah, el valero. Aguas con este valero, Como te lo digo, es muy importante tener estas rodajas, estos tensores, estas rueditas al pedo, porque pues son las que mantienen a la cadena en su lugar. Si no están bien estas rodajas, o si se atoran, o si están desgastadas, o si ya están muy morritas, la cadena va a tener demasiado juego y va a empezar a golpear en los lados, en los costados del cilindro. Ya lo he visto. Va a empezar a rebajar aluminio, y todo ese aluminio se va a ir al motor, al aceite, y se va a empezar a repartir por todos lados. Obviamente te causa ruidos, pues ruidos más fuertes de lo normal. Estas motos son súper silenciosas, y sin embargo con esa pinche cadenilla suelta pues hace un ruidajo de la fregada. Y ya en un caso muy extremo, pues puede llegar a pasar de que la cadena se te brinque, y entonces sí ya sabemos que valió madre. ¿Tú qué quieres, gordo? A ver, ven, saluda. Saluda. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, cabrón? ¿Qué quieres, cabrón? No voy a acabar esa pinche moto por estar ahí grabando, Sígueme en redes sociales, ya en todos lados estoy como Flamas TV, en TikTok como Flamas TV Tic. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas, también aquí en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Checa tu moto, hazle mantenimiento preventivo, precisamente para prevenir este tipo de cosas. 300 pesos de refacciones y nos ahorramos un bronconón a largo plazo. Hasta la semana próxima.